Mira, primero por el levantamiento del programa de Viviana Canosa en A24, porque, no sé, te quería consultar para vos si esto fue un acto de censura contra Viviana Canosa. Mira, a mí me parece que yo soy un convencido, voy a tratar de lo general a lo particular, Ale. Sí. La libertad y la libertad de expresión no puede tener límite de ningún tipo. Cuando siempre ha habido teorías con respecto a que hay algunos que quieren conculcar, por ejemplo, digamos, a los partidos antisistema, que no deberían tener. Y a mí siempre me preocupa cuando le empiezan a poner límites a la libertad. Siempre tengo un argumento como instrumental que muy bien, ¿quién decide los límites? Porque yo no estoy dispuesto a ser generoso con nadie, a que alguien pueda decidir sobre mi libertad. Por lo tanto, y esto fue una discusión muy fuerte en la época, ¿te acordás del atentado a Charlie Hebdo en Francia? Sí. Cuando el terrorismo islámico entra a la redacción de una revista de humor, asesina y ametralla a los humoristas, y se escucharon voces que decían, bueno, pero habían ido demasiado lejos en su humor. Y yo creo que nunca se va demasiado lejos en el ejercicio de la libertad. Por lo tanto, no acepto bajo ningún punto de vista ni ninguna forma de censura, ni nada que induzca a la autocensura. Acá los hechos fue que aparentemente no se pudo pasar un video, y me parece muy digna la actitud de Viviana Canosa y de su equipo, si nosotros no aceptamos esto. Ahora, en ese sentido, un poco lo que se decía es que esto tendría que ver con la cercanía de los dueños del Grupo América con Sergio Massa, pero es como algo que circuló, no sé vos cómo lo ves. Bueno, no lo sé, ¿viste? Pero efectivamente, insisto, como no conozco, me comuniqué, le dejé un mensaje a Viviana solidarizándome, pero no conozco los hechos en profundidad, pero insisto, cualquier cuestión o cualquier instrumento, cualquier procedimiento que de alguna forma restrinja la libertad o induzca autocensura, debe ser fuertemente condenada. ¿Qué te parecieron las medidas de Sergio Massa? No te entendí la pregunta. Claro, ¿qué te parecieron las medidas que anunció Sergio Massa? Es un chiste, no anunció ninguna medida. Caí, como caía, sí. Es un chiste, no hay... A ver, vamos a ordenar la cuestión. Primero, las medidas se toman en el boletín oficial, ¿no? Son resoluciones, disposiciones, reglamentos, eventualmente se mandan leyes al Congreso. Desde la crisis de Guzmán, el gobierno no hizo nada, no lo hizo con Batakis, no lo hizo con Massa. Entonces la verdad que son todos anuncios sin ningún respaldo. Ojo, Batakis tampoco, no se tomaron ninguna medida, particularmente contra el problema más serio que tenemos, que es la inflación. ¿Por qué la inflación? Porque la inflación es la que genera pobreza, la inflación está destruyendo la economía de los argentinos. Vos hoy, un señor que nos escucha, que tiene, no sé, voy a hablar con alguien que tiene una industria textil, y que una pequeña industria, un taller textil, cuyo principal insumo son pinturas. Y si no tiene precio en las pinturas, no puede tener precio para las remeras que estampa. ¿Se das cuenta? Entonces, se destruyen los salarios, se destruyen las jubilaciones y se destruyen las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que no pueden sostenerse sin producir. Entonces, ante estos niveles de inflación, el presidente Fernández hace unos meses le declaró la guerra. Ahora, es una guerra en la cual no disparó ninguna bala, porque no hay una sola medida. Y devuelvo la pregunta a la mesa y a los que nos escuchan. Nadie puede decir que hubo una sola medida antiinflacionaria en el transcurso de los últimos meses. Entonces, por supuesto, como un auto a 100 kilómetros por hora, ¿por qué va a frenar si no aplica los frenos? Y si no aplica los frenos, sigue a 100 kilómetros por hora, con el riesgo de acelerarse. A mí me preocupa mucho el nivel de irrealidad en que viven, porque si además no aplicar medidas, vas al Museo del Bicentenario cuando asumís
y hacen una fiestita partidaria, o peor, una fiesta de la interna partidaria, digo, bueno, esta gente ya ha perdido totalmente cualquier conexión con la realidad. En Contacto Digital estamos hablando con Hernán Lombardi, exsecretario de Medios Públicos y diputado nacional de Juntos por el Cambio. Hernán, imagínate lo siguiente, ¿no? Un termómetro de desconfianza. ¿Cuál es el dirigente de la coalición gobernante que genera hoy más desconfianza en la oposición? ¿Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Sergio Massa? Es un concurso muy difícil, hombre. Es como un concurso. Y hay una desconfianza compartida, digamos. Alberto Fernández es como que, voy a hablarte uno por uno. Uh-huh. Alberto Fernández, él se convirtió en irrelevante. Yo lo vengo diciendo desde hace 2 años. Al haber mentido sistemáticamente, no es un problema solamente que tiene una cuestión de índole moral que ya de por sí sería bastante grave. El mentir sistemáticamente transformó en irrelevante la palabra presidencial, que es una institución. La palabra presidencial, el valor de verdad del presidente, es una institución. Al haber mentido sistemáticamente, él se transformó en irrelevante, él y su palabra. Vos, si lo mirás con atención y mirás el panorama político, la verdad es que prácticamente a poca gente le interesa lo que opina o lo que dice. Pero ¿quién construyó su relevancia? Él, sistemáticamente. Él demolió su propia institución presidencial. Respecto a Cristina Fernández, obviamente sus visiones de una visión de autocracia, es una autócrata que no tiene ningún prurito en pensar solamente en ella y nunca pensar en el conjunto de los argentinos, me releva de mayores comentarios, está pensando además en su propia impunidad. Ahora vayamos a Massa, que parece que fuera la figurita del momento. Massa está en el gobierno y forma parte de este gobierno del primer día. No es cierto que accedió al gobierno, sí al Ejecutivo, pero fue presidente de la Cámara de Diputados. 4 en la línea sucesoria presidencial. Siempre estuvo. Y además a mí lo que me preocupa particularmente es que después de haber estado presionando para entrar, porque es evidente que presionaba para entrar, ahora no tiene ni equipo ni ideas. Entonces es alarmante, ¿no? Y ahí te pondría un puntito más para que la gente que nos escuche, para ustedes. ¿Me puedes explicar por qué tardó 4 semanas en asumir y la dejaron a Bataki sola ahí? ¿No hay un pequeño enigma ahí por qué hicieron esto? ¿O es solamente inútil?